Intolerancia es el nombre de una película clásica del director D.W. Griffith, de 1916, en la que entrelaza 4 historias que abarcan 2500 años desde la caída del Imperio Babilónico hasta lo que era su presente, explicando o presentando formas de la intolerancia y de cómo la intolerancia ha estado presente a lo largo de toda la historia humana, ya sea, por ejemplo, entre los babilonios en la lucha entre los creyentes de 2 dioses, por si nos suena parecido al tipo de cosas que vivimos hoy en día. La tolerancia es una palabra que se utiliza con demasiada alegría y con demasiada frecuencia por parte de personas generalmente que no son capaces de ejercer ninguna tolerancia. Empecemos por definir lo que es tolerancia o lo que ya vamos a querer decir cuando digamos tolerancia ahora. La tolerancia es no interferir, ni afectar, ni dañar a nadie por pensar o creer cosas que nos parecen desagradables. Es decir, yo puedo tolerar, incluso debo tolerar, que una persona crea en un Dios extraño, en un Dios que acaba con toda la humanidad, un día que se molesta y se enfurece, y que crea que ese Dios es bueno, pese a que ha cometido el máximo genocidio imaginable. Me parece que ese es el tipo de cosas que tenemos que tolerar. Hay otras personas que tenemos que tolerar que crean que un cierto equipo de fútbol es bueno cuando sabemos que es espectacularmente malo, o tenemos que tolerar personas que creen tonterías o lo que nos parecen a nosotros tonterías, como serían las racistas, las visiones sexistas, las visiones que defienden la injusticia como forma normal de desarrollo de la humanidad y un largo etcétera. Es decir, la tolerancia es algo que debemos ejercer hacia las ideas. Cuando alguien, porque cree en Dios, decide, por poner un ejemplo, decapitar niños, como acaba de suceder en un ritual en la India no hace mucho, no es tolerable. Y no es tolerable porque no se está hablando de ideas, ni se está hablando de creencias, sino se está hablando de acciones. Y las acciones tienen que ajustarse a los acuerdos sociales que hemos creado para vivir en sociedad. Más aún, las acciones deben ajustarse a lo que sabemos que es lo más moral. La tortura sabemos que es inmoral, y el hecho de que en un país se hiciera legal o sea totalmente legal la tortura no quiere decir que debamos tolerarla o que no debamos luchar contra ella. Lo mismo pasa con las ejecuciones, lo mismo pasa con la persecución religiosa, lo mismo pasa con multitud de actos de distintas personas y grupos que afectan a otras personas, que les provocan sufrimiento, muerte, que les cancelan oportunidades, como en el caso de las mujeres o de minorías étnicas, o que incluso promueven su desaparición física, su aniquilación, en eso que se llama limpieza étnica, aunque la palabra limpieza poco tiene que ver allí. Eso es la tolerancia. La intolerancia es lo que se ejercita cuando, por el hecho de que una persona cree o piensa de cierta manera, ejercitamos una acción que le causa un daño, un problema, una reducción en sus bienes o incluso la muerte. Pongo ejemplos recientes. El Papa Francisco Bergoglio, que de alguna extraña manera ha adquirido una especie de imagen de progresista que no se explica y que en otros vídeos hemos analizado cómo es tan parecida a la imagen que en sus orígenes se hizo de sí mismo Juan Pablo II, hace muchos años, yo era joven. Pero Bergoglio acaba de estar en Estados Unidos y se ha reunido con Kim Davis. Kim Davis es una funcionaria de un condado, electa por cierto, que ha decidido no darle licencias de matrimonio a parejas homosexuales, independientemente de que sea legal ya en Estados Unidos por decisión de la Suprema Corte el matrimonio igualitario, es decir, que toda pareja de personas que quiera casarse se puede casar sin que sea necesario que sean de una expresión genotípica o fenotípica diferente o del gusto de una persona o de otra. Kim Davis ha decidido que su Dios no le permite hacer ese tipo de cosas. Ella cree en la santidad del matrimonio, por eso se ha casado 3 veces, además de que al parecer tiene un hijo fuera del matrimonio,
Pero en esa creencia de la santidad del matrimonio, ella como pentecostalista evangélica y divorciada es recibida por el Papa, que detesta a los pentecostalistas evangélicos y a todos los cismáticos de la verdadera religión, que es la católica romana, y que además detesta a las divorciadas, que no permite el divorcio y de hecho excomulga a los divorciados, y la recibe porque desea expresarle su apoyo a la forma en que ha defendido sus principios esta mujer. Sus principios han significado cancelarle derechos de ser felices a otras personas. Los principios que causan daño a otras personas son principios despreciables. Posteriormente, Bergoglio y el Vaticano ha dicho que bueno, que no, en realidad no se quería reunir con ella, pero le pusieron una emboscada, y ya sabe usted, cualquiera que quiera reunirse con el Papa, llega y se reúne con él sin que el Papa sepa ni quién es, ni de dónde salió, ni por qué está allí. ¿Verdad? Bien. Ejemplos de intolerancia. Recientemente en Ecuador, en un concurso de canto, un concurso donde la gente se presenta ante unas personas que se supone que saben de música, y cantan, y entonces las personas que saben de música deciden si esa persona tiene o no aptitudes, capacidad, talento, buena voz, etc. Y si puede avanzar a etapas ulteriores del concierto hasta ganar un premio determinado, que generalmente tiene relación con el poderse presentar en público. Y en este concurso, que está tomado de el Britain's Got Talent de la Gran Bretaña, que llevaron a Ecuador, Ecuador tiene talento, una chiquilla de 16 años se presentó porque lo que quería era, pues, para lo que es el concurso, quería cantar. Y después de que terminó de cantar, en lo que a mí me parece un inglés muy correcto, una canción de soul, lo que hicieron los jueces fue atacarla, humillarla, insultarla y rebajarla porque ella había expresado su no creencia en Dios. Y esto lo había expresado seguramente en el pasado, porque de otra forma no se explica que los jueces supieran que venía al caso hacer esa pregunta, que no le han hecho a ningún otro concursante, para juzgar sus dotes como cantante. Esto fue lo que ocurrió. ¿Tú crees en Dios? No. Pues deberías empezar a creer, mamita, para ver si no hace milagrito. Sin Dios no llegamos a ningún lado. Por eso es que tú crees que siendo autodidáctica vas a llegar a la cima. Y no lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se ven. Entonces ahí entra el amor a Dios. Y Dios se siente, Dios te puede ayudar, Dios te ayuda a ser mejor. Ok, bueno, yo respeto si crees o no, eso es respetable. Mi amor, Carolina, eres hermosa. Solamente quiero saber, ¿por qué no crees en Dios? Una curiosidad para mí, o sea, no te juzgo, ojo, en Dios, respeto. No me he dado o sea, no me he dado eso para creer, o sea. ¿Y qué crees? ¿De dónde venimos? Creo que uno se muere y se vuelve lo que era antes de nacer. ¿Y qué era antes de nacer? Eras antes de nacer, ¿Qué no eras éramos, nada. pues? Explícame. No era nada. No eres nada. Yo creo que aún tienes 16 años y yo pienso que has tenido tal vez muchísimas cosas bonitas en tu vida, pero llega un momento en el que sufres tanto que lo único que te lleva de verdad a continuar es el amor impresionante a Dios. Es absurda, es indignante la exigencia de una personaje allí que es solamente cantante, repito, solamente está juzgando la voz, de exigirle a esta chica que explique de dónde venimos. Explícame de dónde venimos. Esto era parte del concurso, se lo explico cantando quizás. La humillación fue terrible, no porque estas personas no puedan expresar su idea de que todo el mundo debe ser religioso o no tiene derecho a cantar, sino porque realmente desde el punto de vista del poder y la autoridad que tiene alguien que juzga un programa de televisión de estas características, un concurso, han humillado, han insultado a esta pequeña y le han exigido lo que no se le ha exigido a nadie más. Si la cantante hubiera sido musulmana y se le pregunta por qué crees en Alá si el verdadero Dios es Jehová y entonces tú por eso no puedes cantar, por eso desafinas, nos parecería un escándalo aterrador. Si fuera protestante y le dijéramos lo mismo, o si fuera indostana, budista, la reacción sería de escándalo. La mayoría de la gente no lo tomó así.
pero afortunadamente por una vez ha habido una reacción, y una reacción de la gente que defiende la libertad de pensamiento, el laicismo y el derecho a no creer, y una importante serie de organizaciones librepensadoras y ateas de toda América Latina se reunieron para exigir al programa una disculpa a esta chica, porque su situación fue terriblemente incómoda, y por supuesto que pongan otros jueces que puedan limitarse a juzgar su voz para ulteriores etapas del concurso, ya que finalmente la chica pasó. Carolina Peña, que es el nombre de esta chica, no tiene ni siquiera deseos de ser un avatar o una representación, una bandera del ateísmo mundial. Ella solo quería cantar, y eso es legítimo. Intolerancia es el asesinato de 4 blogueros ateos en Bangladesh, porque usted sabe que en Bangladesh hay que creer ciertas cosas, y si no las chusmas, o un grupo, nadie lo sabe porque no se ha detenido a los perpetradores, por el solo hecho de escribir en un blog, lo buscará usted y lo asesinará a machetazos. 4 blogueros han sido asesinados. Esto es un poco la historia, con además el paraguas de la legalidad que ha sufrido Raif Badawi, un bloguero laico en Arabia Saudita, que fue detenido, encarcelado, condenado a 10 años de prisión y 1000 latigazos, de los cuales le han dado 100 que estuvieron a punto de matarlo, y que además se le condenó una multa que jamás va a poder pagar por escribir en su blog cosas que probablemente eran ofensivas para el Dios en el que creen los salvajes sanguinarios que encabezan el gobierno de Arabia Saudita. Intolerancia es el que una asociación de abogados cristianos diga que va a acusar de asesinato a un hospital si ese hospital hace lo que las leyes españolas permiten, y es acortar el sufrimiento de una pequeña que está en estado agónico en este momento, que está en una situación en que se sabe que va a morir, y sus padres han pedido que se le suspenda la alimentación para que pueda morir sin prolongar su sufrimiento. Y un grupo de abogados cristianos, católicos, han decidido que van a emprender acciones legales para impedir esto o para acusar a quienes hagan esto, y así lograr algo que al parecer es muy importante para ellos: que una niña sufra horriblemente de manera prolongada y sin sentido, porque es gente que cree, y tiene derecho a creerlo, que el sufrimiento es bueno, pero no tiene derecho a provocarle sufrimiento a otras personas. Intolerancia es una gran película, pero más que una película es una realidad que vivimos cotidianamente en el mundo, y que se orienta, sobre todo en nuestro entorno. No hablaremos de espacios como el de ISIS-Daesh, donde cualquier religión es especialmente perseguida y odiada, salvo una versión concreta del Islam, y siempre y cuando sea extremista. En nuestros entornos, en las que queremos que sean las culturas de la Ilustración, la intolerancia está muy viva, y está muy viva sobre todo contra el laicismo, está muy viva contra los ateos, está muy viva contra el libre pensamiento. Bertrand Russell dijo alguna vez que el pensamiento libre es a lo que más teme la gente, y precisamente por eso se debe defender el pensamiento libre y la libertad de expresión de absolutamente todos. Si usted tiene una idea de dónde debería empezarse a callar a la gente, o dónde debería empezar a coartarse la libre expresión, dónde se puede empezar a ser intolerante con las ideas, recuerde que siempre habrá alguien que está dispuesto a empujar eso hasta tratar de que todos piensen lo mismo. La Corea del Norte mundial de las religiones. ¿Quiere usted eso? Piénselo bien.